Padre eterno y soberano, en este día nuevamente te damos las gracias por permitirnos continuar con estos servicios. Te suplicamos, Padre eterno, que le des palabras de exhortación a nuestro hermano, que le des palabras de fácil entendimiento y a la vez de exhortación en esta conferencia que nos dictará nuestro hermano, para que podamos nosotros entender correctamente qué es lo que tú pides de nosotros. Te suplicamos. Como decía, la conferencia de este día estará a cargo de Oscar Segura y el tema es los hijos de Israel y el plan de Dios. Están conectados a través de la plataforma de Zoom para poder seguir pues escudriñando las escrituras y seguir aprendiendo un poco de ella. Bueno, el tema de esta mañana se titula Los hijos de Israel y el plan de Dios. Está bonita la separación, ¿va? Porque da lugar a que nosotros pongamos un poquito más de atención a este tema. Porque la semana pasada aprendimos de las diferentes fases de estos mismos aspectos. Pablo hace un gran esfuerzo, ¿verdad? Por tratar de llevarnos en este punto de quiénes en verdad son los hijos de Israel, cuando también habla de los hijos de la carne. Esa parte, no dejando de lado el verdadero propósito de Dios a través de este pueblo, ¿verdad? Porque, gracias, Walter, porque este pueblo tiene que ver bastante, digamos, en todo el en todo este plan. Y estaba pensando ahorita en el asiento ahí, estaba de que todo proyecto, ¿verdad? Tiene un patrón. Cualquier cosa que se haga tiene un patrón a seguir. Entonces, tenemos el ejemplo del sastre. El sastre, si no se, digamos, no se adapta al patrón de corte, posiblemente que esta prenda de vestir no vaya a servir. Entonces, así es la escritura. La escritura tiene, digamos, un patrón que debemos de seguir, donde le vamos a encontrar el verdadero sentido al plan de Dios. Si este plan de Dios lo agarramos de una manera aislada, nunca vamos a poder entender cuáles han sido los verdaderos propósitos de Dios desde el puro principio. Entonces, como dije, el tema de esta mañana no es la excepción. Pues cuando hablamos de los hijos de Israel, también nos encontramos con estos mismos aspectos. Pero antes de entrar en estos detalles de los hijos de Israel, quisiera comenzar hablando de aquellos puntos importantes del plan de Dios. Esto lo voy a hacer de una manera escueta porque esto es largo, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué manera sacamos los puntos más importantes del plan de Dios, donde creo que radica todo lo que hasta hoy día ha sido
el objetivo de Dios, ¿verdad? Para con toda la humanidad. Solo son dos aspectos, nada más, en todo el plan de Dios para poder entenderlo. Entonces, eh, bueno, vamos a ver cómo nace este plan y cuáles son sus implicaciones. Casi no nos hemos salido mucho de los temas anteriores, ¿verdad? Porque es como una continuidad de todo esto que la iglesia pues ha preparado. Bueno, solo quiero medio platicar este punto. Algunos sostienen que el plan de Dios comienza con la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Algunos, ¿verdad? Lo sostienen. Y sabemos por dónde puede ir la idea, ¿verdad? De todo esto. Entonces, al pensar así, dan a entender que Israel está fuera del propósito divino, atrayendo sobre este pueblo otros calificativos. Estos, al pensar así, ya sea voluntaria o involuntariamente, desconocen las promesas de Dios y sus pactos. Como dije, hemos seguido, ¿verdad?, el desarrollo de las promesas y también hemos seguido el desarrollo de los pactos, porque cada pacto tiene un significado, ¿verdad? Entonces, y tiene un propósito en el plan de Dios. Hablamos la vez pasada del pacto de la circuncisión, ¿verdad? Hablamos del pacto de sangre del capítulo 15 de Génesis. Y hay otros pactos más. Pacto del Sinaí, que es un poquito más después, más adelante. Y así, el pacto anteriormente que, bueno, tocó nuestro hermano expositor la semana pasada, de cómo da inicio a esa línea de los hijos de Dios, pero que estos hijos de Dios finalizaron y sucumbió después de ello la humanidad, la cual conformaban para ese tiempo, dando lugar a que, y esto es bien interesante lo que me voy a adelantar, porque si esta gente estuvieran, ¿verdad?, pensando de una manera más, quizás un poquito más, ya un poquito más apegada a las escrituras, se dieran cuenta de que siempre hay un pequeño grupo de Israel allí que están haciendo esa presencia de Dios, al igual que nosotros, en el caso de ahora nosotros, ¿verdad? Somos un pequeño grupo, pero mantenemos prácticamente ese sentido de las promesas y de los pactos, y en eso creemos. Entonces, estos al pensar así, ya sea voluntaria o involuntariamente, desconocen las promesas de Dios y sus pactos, haciendo referencia a que Israel fracasó y no pudo lograr los objetivos. Aún a Jerusalén no le dan su debida importancia. Y eso sucede hasta hoy en día, en el día de nosotros. Hay enseñanzas, ¿verdad?, acerca de que ignoran a Jerusalén como la cabecera, ¿verdad?, de este reino milenial de Cristo. Y la doctrina se va por otro lado, dejando de lado el verdadero papel de Jerusalén dentro de los planes de Dios también. Entonces, cuando revisamos las escrituras, vemos en los libros proféticos, en los salmos y en la ley misma de Moisés, que todo lo escrito tenía como finalidad impactar más adelante con el futuro de Israel y el mundo gentil. Porque dice Romanos, ¿verdad?, que Dios lo encerró todo bajo pecado. Entonces aquí empezamos a pensar de una manera más diferente. Si Dios lo encerró todo bajo pecado, da a entender que también estaba en las condiciones mismas, tanto el pueblo de Israel, que habían venido a ser el pueblo escogido de él, y el mundo gentil. Entonces, vamos a ver de que hay otras partes allí
Que hay otras partes allí que se podían pasar por alto, ¿verdad? Y que todo lo escrito tenía como finalidad impactar más adelante con el futuro de Israel y el mundo gentil, porque Dios lo encerró todo bajo pecado. Y esto lo podemos encontrar en Gálatas. Gálatas, si gustan, leámoslo, porque este versículo es bien importante. Gálatas 3:22. Dice, hablando, hablando Pablo, ¿verdad?, acerca de los propósitos de la ley, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y en esta parte de los creyentes están incluidos también los judíos, no solo el pueblo gentil. Entonces, vamos a arrancar desde este punto para poder entender, digamos, como dije, el plan de Dios a dónde nos puede estar llevando. También quiero que veamos Lucas 24. Voy a comenzar de esta manera para que podamos. Lucas 24, del 44 al 47. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, nos encontramos con estos puntos bien importantes, ¿verdad? En referente a lo que concierne con el plan de Dios. Ambas cosas están registradas allí con una finalidad. Entonces, pero sin embargo nos encontramos con otra cosa más que nos habla acerca del perdón de pecados, ¿verdad? Cuando estuvimos en la clase anterior hablando de la circuncisión, hablábamos de que una de las partes más importantes de las promesas dadas a Abraham, en primer lugar, fue esa bendición, la bendición en Abraham. Y por otro lado, también a Abraham se le dijo de que tenía que comenzar por su casa, llevando a cabo, tal vez entre comillas, si lo entendemos, ese plan de la circuncisión. Pero era la circuncisión del corazón, ¿verdad? Para que comenzara por su casa, él a predicar de este acontecimiento que estaba dando, pero que a través de esa actividad que él desarrollara, tenía que impactar también a todas aquellas naciones. Comenzó por su casa y como dije en aquella ocasión, ¿verdad?, la casa de Abraham para ese momento era una casa incircuncisa. Entonces, Abraham, lo que sostiene Pablo también dice, ¿verdad?, que él estaba en un estado también incircunciso. Pero sin embargo, cuando hace ese cambio, ¿verdad?, él viene y empieza por su casa a hablar de este evangelio del reino de Dios. Bien.
El objetivo era grande por lo que Abraham había recibido. Me voy a adelantar a lo que traigo apuntado acá, pero cuando revisamos Génesis, eh, ¿de qué otra manera, aparte de su casa y de toda su servidumbre que tenía, de qué otra manera encontramos en la Biblia que Abraham ejercía esta actividad? Sí, pero estoy hablando de la actividad que él llevaba a cabo en la evangelización, ya el evangelio, el reino, la evangelización. ¿De qué otra manera Abraham lo desarrollaba o lo llevaba a cabo? Buscó esposa, hijo. Sí. Era alguien de su familia. Era como más factible que se convirtiera. Sí, ven, de que, sí, sí. Decía esto porque hace un poquito dinámica la cuestión esta, ¿verdad? Porque una de las maneras como, aparte de su casa y su servidumbre, Abraham pudo hablar de este evangelio del reino, él en cada lugar que se, digamos, ahora estaba acá, la otra semana iba a estar en un lugar allá, y la otra semana iba a estar en otro lugar por allá, porque así iba Abraham, ¿verdad? También. Entonces dice que cuando él llegaba a un cierto lugar, él levantaba un altar. Hay como tres ocasiones en el Génesis que lo podemos encontrar. Él levantaba un altar y levantaba otro altar y dice que invocaba el nombre de Dios. Entonces, cuando este hombre hacía esta clase de actividad, lo hacía a campo raso. En otras palabras, lo hacía en público, ¿verdad? Para que toda la gente observara lo que este hombre estaba haciendo. Una manera de predicar, ¿verdad? Y esta gente, tal vez en tierra de Filisteos, en tierra de Hebrón, en tierra de Betel, y en otros lugares que menciona Génesis, él pudo predicar de esta manera, porque la gente se preguntaba, bueno, ¿y este hombre por qué esta adoración que tiene? Y pareciera que eso no tiene sentido cuando uno lo lee, ¿verdad? Porque lo pasa rápido. Pero sin embargo, él era una manera que él tenía de ir sembrando esta semilla del evangelio en cada parte que él frecuentaba o se dirigía. Entonces, porque lo hacía en público, todo el mundo se daba cuenta. Algunas veces esto parece hasta una manera de castigo que fue para uno, ¿verdad? El caso de Daniel. La gente está siempre observándolo a uno, ¿verdad? Por la forma en que uno está predicando y a veces sin darse cuenta. Sí, Elvira, diga. No, le decía yo que quizás con el comportamiento de él predicaba también. Sí, claro. Pero vamos a la manera como él siempre, ¿verdad? Levantaba un altar e invocaba el nombre de Dios. Entonces me imagino que él oraba y daba algo otra alabanza, no sé, podemos imaginarlo, ¿va? Entonces una manera de, Daniel, esa fue prácticamente una parte de su condena, ¿verdad? Porque la gente lo veía por la ventana que él estaba orando las 3 horas, las tres veces en el día. Y la gente estaba pendiente de lo que Daniel hacía. Y eso prácticamente era una parte para que lo acusaran. Entonces es una manera de predicar porque la gente siempre está observándolo a uno, está atenta a las cosas que uno hace, ¿verdad? Y Abraham era una parte de eso que hacía. Esto es solo un agregado a la clase que traía. Bien, entonces como dije, para poder entender, digamos, esta parte que cuando se encuentra uno, bueno, dice, ¿y entonces por qué venimos ya hablando acerca del perdón de pecados?
cuando vamos a Romanos, nos damos cuenta de todo el trabajo que tiene que realizar. Ah, está bien. Hola, hola. ¿Tiene alguna pregunta o duda? Te escuchamos. Va. Entonces, continuando. Entonces, cuando vemos todo esto, nuestra mente empieza a pensar otras cosas, ¿verdad? Porque si Israel, para esta gente, ya no tiene el valor debido, está excluido prácticamente del plan de Dios, pues de una u otra manera desconocen, ¿verdad? El plan de Dios. Porque este pueblo, de una u otra forma, ellos primeramente fueron elegidos por adopción, al igual que el pueblo gentil. Pero sin embargo, ellos abren una puerta también para la evangelización a causa, dice, de su desobediencia, de su desobediencia y de esa dureza de corazón que ellos tienen. Dan una oportunidad al mundo gentil para que esto suceda. Pero esto ya se sabía en Génesis, allá en Génesis 17, ¿verdad? Ya se sabía. Entonces, por otro lado, no hay que también desconocer lo que los profetas dijeron acerca de Israel. Israel ha tenido la oportunidad, ¿verdad? La tiene y la tendrá. Y uno se pone a pensar cuando estudia a los profetas y dice, bueno, si, como Ezequiel, ¿verdad? Cuando dice de que cuando el Mesías venga, se interpreta como que se va a ver como un arrepentimiento nacional. Pero siguiendo el reglamento del plan de Dios, esto también va regulado. No es algo mágico que va a pasar, ¿verdad? En el Pentecostés pasaron cosas casi iguales. Ustedes se dan cuenta y revisan el Pentecostés. Allí hubo una manera, ¿verdad? Maravillosa de poder, digamos, de poder darle la verdadera fuerza a la predicación que en ese momento se estaba dando. Y dice que muchos judíos que estaban allí se dieron cuenta de esto y le preguntaron a Pedro, ¿y ahora qué debemos hacer? Esto ya tiene una parte, bueno, pero el Pedro no se brincó del plan, sino que dijo, bueno, tienen que arrepentirse, ¿verdad? Para que obtengan el perdón de pecados. O sea, aparentemente nosotros lo vemos como que si es algo, un arrepentimiento nacional que va a ser así, mágico, ¿no? Es un proceso que va a continuar hasta última hora para el pueblo judío y para el pueblo gentil. Si seguimos este reglamento del plan de Dios. Por eso decía yo, que si un sastre deja de lado una pieza, pues la pieza, la prenda de vestir ya no sale igual. Y Dios no se puede equivocar en esa parte. Entonces Dios tiene que ser bien claro en todos los asuntos que ha puesto desde el puro principio. Bien, voy a cambiar la otra parte que traía acá para que vayamos entendiendo lo que traigo apuntado acá. Para entender el siguiente fragmento, busquemos Romanos 1:16. Romanos 1:16 y 17. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
cuando hablaba de esta gente que sostiene que Israel está fuera del plan de Dios, ¿verdad? Que ya no tiene nada que ver con este plan, este, puede que tengan puede que tengan un poquito de razón en lo que están diciendo, ¿verdad? Porque Israel prácticamente eh, incumplió, incumplió con aquellas cosas que se le habían dicho de antemano y en la lectura de esta mañana lo oímos, ¿verdad? Que si él daba oídos a la voz de Dios, pues las cosas iban a seguir bien delante de Dios. Y por otro lado, la tierra no la supieron mantener. El reinado también no lo pudieron mantener. Entonces yo pienso que por ahí va la cosa que ellos buscan, ¿verdad? De, como de desbaratar el plan de Dios. Entonces, pero cuando vemos, y ya vamos a ver lo que Pablo dice respecto a esto, nos vamos a dar cuenta y bueno, decimos entonces, ¿por qué? Entonces no tiene lógica, ¿verdad? Que se hable de un Israel que ya está fuera del plan, que ya no tiene nada que ver, que ahora es el pueblo gentil. Pero sin embargo la cosa no es así. Entonces, veamos Romanos 9, ya que estamos por ahí. Y dice Romanos 9, 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y dice el 10 también, del 10 del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esta es una partecita, ¿verdad? En lo que Israel prácticamente emprendió, por decirlo así. Esta es la parte. Pero sin embargo, por las palabras de Pablo, nos damos cuenta de que Israel tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad para reconocer la justicia de Dios a través de su Hijo. Y ya no por la manera como ellos piensan que, o han pensado, ¿verdad? Porque para tiempos de Pablo ya estaba esto en firme. Veamos también esto de procurando establecer la suya propia, o sea, la justicia propia. Si gustan, busquemos Filipenses. Filipenses, para tener una idea de lo que Pablo dice. Capítulo 3, versículos 8 y 9. Sí, 8 y 9. Y dice, y ciertamente
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero lo interesante es esto, que Pablo reconoció prácticamente cuál era la justicia de vida, ¿verdad? Y en esta parte, el pueblo judío, como dije, ha tenido que, tal vez por el pequeño grupo, ¿verdad? El pequeño grupo que reconoció esta parte, se ha ido conformando un pueblo. Ya vamos a ver lo que Pablo dice respecto a esto. Y quería traer esta parte porque el plan de Dios ya traía prácticamente en evidencia lo que iba, para qué fin venía, ¿verdad? Bien, entonces podemos decir que tanto Israel como los gentiles están en la misma condición de pecado, porque más adelante nos vamos a dar cuenta quiénes en verdad son los verdaderos hijos de Israel, al igual que en el caso de la clase del domingo pasado. Por eso decía que no, es casi por igual esta parte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nace el plan de Dios y cuál era el propósito? Porque este es lo que más me interesaba para poder hablar de los hijos de Israel, porque casi no hay mucho material para esto, pero sí hay mucho material. Entonces, quise comenzar de la esquina del tema. Entonces, ¿cómo nace el plan de Dios y cuál era el propósito? Este plan nace a partir de la desobediencia del hombre. Veamos Génesis 3:15. No es un plan como dice la gente que, o los demás, ¿verdad? Que ha nacido de la salida de Egipto. Génesis 3:15. Solo una parte porque es lo interesante de este plan. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tomé este versículo para que podamos entender lo que continúa después. Estas palabras fueron el resultado de esta desobediencia, ¿verdad? Entonces, comparemos también Romanos 5:12. Yo creo que ya lo pueden de memoria este versículo, pero recordémonos. Y dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Bien, quizás uno de los objetivos, ¿verdad?, que ha sucedido con el pueblo de Israel fue, como dije la vez pasada, malinterpretar en primer lugar los pactos. Porque tal vez no era la manera esa como ellos podían llevar a cabo, ¿verdad? El caso de Abraham solo fue una señal, una marca, lo que se habló la vez pasada. Pero lo interesante es cambiar el interior de cada uno de nosotros. Ellos continuaron con este ritual y lo hacen hasta nuestros días. Entonces, pero no han cambiado de pensamiento, no han cambiado de objetivos internos. Y es lo que cuando Pablo habla en Romanos acerca de todos estos puntos, uno se queda pensando detenidamente en estas partes, porque él lo entendió a cabalidad en sí cuál era el plan.
Y él se volvió un portavoz para este pueblo en su tiempo, como quizás ahora nosotros lo hacemos, ¿verdad? Con otras personas. Porque pueden estar sosteniendo tal vez otra clase de ideas, pero no basadas prácticamente en el plan de Dios. Cuando pensamos en el arrepentimiento nacional, como dije, de Israel, y como tal así se puede entender en Ezequiel, cuando nosotros lo leemos, traigo la cita, pero por el tiempo la voy a cortar. Uno se pone a pensar, va, a Israel le falta un poquito, no le falta lo mucho de nosotros, a él le falta un poquito, le falta para creer y arrepentirse, porque ellos ya lo tienen todo. Y vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Ya lo tienen todo prácticamente, solo es un poquitito que les falta, y solo es aceptar y creer en el Mesías, ¿verdad? Entonces, bueno, como dije, todo esto surge a causa del pecado. Y el verdadero propósito de la promesa era, como dijo la vez pasada nuestro hermano, era la redención de la humanidad. Este era lo importante de las promesas, la redención de la humanidad. Israel no entendía que estaba en estas condiciones, ¿verdad? Y que está en esas condiciones. Entonces, porque para eso prácticamente sucede el plan de Dios. Porque todo lo encerró Dios, dice, bajo pecado, ¿verdad? Porque todos los hombres tenían que pasar por un proceso. Y en primer lugar era este. El punto principal de las promesas es la redención de la humanidad. Pero dígame usted, ¿y cómo el mundo va a buscar su redención? Y esa pregunta se la hace Pablo en Romanos, ¿verdad? Bueno, pero si, ¿a quién vamos a creer? ¿Quién nos va a publicar o a quién nos va a enseñar? Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Que el plan de Dios muchas veces no se explica a cabalidad tal como es. Entonces sucede otra cosa. El otro papel fundamental de las promesas era la predicación. Y esa fue una parte de que se le encomendó también a Abraham. Como se le encomendó también a todos los que después se mantuvieron dentro de esa fe de Abraham. Caso de, bueno, hasta los profetas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a apuntar acá la redención de la humanidad. Veamos Génesis 12. Génesis 12. 1 al 3. Dice, hablando de las promesas, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Les expliqué la vez pasada, ¿verdad? Que esta palabra para encerrar en plural es goyim en hebreo. Entonces, ya no voy a repetir lo de la clase anterior, pero ya la vimos cuál es el resultado de todo esto. Entonces, está hablando de una pluralidad de naciones. Entonces, muchos años más tarde, esto sería interpretado así.
Veamos Gálatas. Gálatas 3. Versículos 6 al 9. Saltémonos un poquito. Veamos Gálatas, quiero ver. Esta no la quiero leer por el momento, la vamos a dejar para el otro punto que quiero mencionar. Gálatas 3:14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Un punto. Veamos allá siempre en Gálatas 4, del 1 al 7. Y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces podemos entender desde que el puro principio, cuando dije de Génesis, desde ahí empieza el plan de Dios. No es de donde dice la gente, ¿verdad? O donde han tratado de ponerlo, tratando de excluir al pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir que Israel no iba a estar bajo este mismo plan. ¿Cómo no? Iba a estar. Va a llegar a ser hijos de Dios, como fue el domingo pasado, ¿verdad? Y reconocerse como hijos de Israel. Bien, entonces cuando se empiezan a juntar las piezas, nos damos cuenta que el plan de Dios ofrecía esperanza de vida, tanto para judíos y gentiles. Y Pablo también lo resume de esta manera. Veamos Romanos 3. Romanos 3, 22. Permítanme. Sí, 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien. Y versículos 26 al 29. Vamos a continuar con esto. Dice, con la mira de no estar en tiempo de justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es el de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por fe a los de la circuncisión por medio de la fe y a los de la incircuncisión. Entonces, el plan de Dios, en primer lugar, esta era la intención, la redención de la humanidad. El hecho de que, para Pablo, el hecho de que Israel, ya vamos a ver las citas, había sido, digamos, elegido por adopción, se les había entregado todas las cosas que Dios había depositado en este pueblo, eso prácticamente no daba lugar también a que esto fuera de esa manera, porque más adelante, en el hecho de su naturaleza, ¿verdad? En el hecho de su naturaleza, ellos tenían que buscar de una u otra manera esa redención, como ya había sido anunciada allá en Génesis 12. Bien. También veamos, ya que estamos ahí cerca, veamos Romanos 4, del 7 al 12. Esto es bien interesante también. Y dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre, oigan bien, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Un judío convertido, ¿verdad? Y lo está hablando un judío convertido, ¿verdad? Entonces, él reconoce que era necesario, ¿verdad, Pablo? Era necesario pasar de un estado a otro estado. Bien, analizando la historia del pueblo de Israel, Pedro retoma un pasado histórico y lo trae al presente para enseñarles cuál era el verdadero objetivo del plan de Dios. Hechos 3. Hechos 3, 25, 26. Y él les dice de la siguiente manera: vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, porque en verdad así fue, porque la predicación prácticamente venía primeramente para la casa de Israel. Y eso es así. Entonces, por eso decía, ¿verdad? Que los judíos tenían tan solo un tantito para creer, porque ya lo tenían todo, ya tenían una formación, solamente que lo estaban haciendo de la manera equivocada. Es como cuando una persona es bastante religiosa, ¿verdad? Y lo hace todo a cabalidad, pero tan solo le falta una pizquita, como en el caso de Cornelio. Solo le faltaba un tantito porque ya todo lo había complementado. Y era un gentil, ¿verdad? Entonces sucede, a veces nosotros una pizquita nos falta. Y esa es la parte
admirable para los judíos, porque ellos ya tienen toda una formación religiosa. Y por eso a veces nos preguntamos, la pregunta que hubo una vez en una lectura, que decían por qué Pablo ya, como el siguiente día o los 2 días ya estaba predicando. Es por lo mismo. A veces no entendemos el papel de los judíos, pero el papel de los judíos es bien especial, porque tan solo un poquito le falta. Y por eso no es de ignorar cuando los profetas dicen de que va a haber un arrepentimiento, ¿verdad? Y a veces lo tomamos con arrepentimiento nacional, como que todo Israel en ese momento se va a convertir, ¿verdad? Con la aparición del Mesías. No, esto es un proceso. Esto es un proceso, ¿verdad? Entonces, que se va a continuar con ese plan, sí se va a continuar, pero no es de la manera así mágica que todos, ¿verdad? Porque Pablo también dice de que muchos perecieron y muchos se quedarán también, hablando de los judíos, ¿verdad? No digamos de los gentiles. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Que ellos ya tienen una formación espiritual, religiosa, y Pablo lo declara cuando dice eso él, ¿verdad? Pero les falta todavía esa parte, que no la han podido superar. ¿Por qué? Porque dice Pablo, ellos buscan su propia justicia y no se quieren sujetar a la justicia de Dios. Esa es la única parte. Bien, entonces, entonces les dice Pablo eso, ¿verdad? Dice, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿De cuál maldad está hablando? De la heredación del pecado. Desde el puro principio. Porque esa parte es la parte natural que todos debemos de cambiar. Es aquella parte interna de la incircuncisión que se hablaba la vez pasada. Entonces, ellos estaban en esa condición también. Al igual que cualquier... Quería hablar, ¿verdad? No. Entonces, bueno, vamos a... Como dije, a ellos se les dio la adopción de ser hijos de Dios, ¿verdad? Otra, fueron testigos presenciales de los hechos portentosos de la gloria de Dios. Es el único pueblo. Testigos de todo esto, por sus antepasados, ¿verdad? Entonces, el pacto también con Abraham. Son acreedores a una tierra. Aunque esa tierra, como dije, ¿verdad? Tiene un propósito. Porque en verdad ellos no la supieron cuidar. Y siguen en la lucha por mantener esta tierra. A veces con pequeños retazos que les están dando, pero ahí están. Pero sin embargo, nosotros sabemos que toda esa tierra que le prometió a Abraham, ¿verdad? Va a ser en el futuro la tierra que conformará el reino de Dios sobre esta tierra y su capital, Jerusalén. Y esto es lo que muchas veces otras personas no pueden entender. Entonces, no lo mantuvieron, sí, no lo mantuvieron, pero ahí está la tierra como una promesa y para futuro. El pacto, la promulgación de la ley, son los únicos, el único pueblo también que se le dio, ¿verdad? En el monte Sinaí, las tablas de la ley. Ellos son los acreedores de esto. Ya se habló anteriormente en otra clase sobre este punto, sobre estos puntos. Decía que el otro propósito fundamental de las promesas era la predicación del evangelio. Bueno, no sé, pero
Cuando nosotros vemos estos dos puntos en el plan de Dios, yo pienso que lo abarca todo, ¿verdad? Porque ya hemos leído varias partes. Porque si no puede ver, si no hay una predicación, ¿cómo se va a entender acerca de la redención? ¿Verdad? O cuál es el propósito de la predicación del Evangelio. Entonces, son dos aspectos importantes que quise extractar más que todo de todo ello. Entonces, era una manera de trascender la palabra de Dios para todas las naciones. Y esto, aquí traigo dos citas para ir casi finalizando, porque solamente voy a hablar un poquito de lo que abarcamos de los hijos de Israel. Gálatas 3. Gálatas 3. 6 al 9, ahora sí lo vamos a leer. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De este modo, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, esta era una parte que se expandiera prácticamente la palabra de Dios a través de este evangelio. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5. Dieciséis al 21. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese era el segundo punto, ¿verdad? Del plan de Dios, la reconciliación. Entonces, al igual que se le dijo a Abraham. Entonces, para ir cerrando, en conclusión, después de haber analizado de una manera breve el plan de Dios, ¿quiénes son los hijos de Israel? Romanos 9. Seis al 8. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Lo que está hablando Pablo, ¿verdad? En la manera como podemos nosotros deducir del tema del domingo pasado, que eran los hijos de Dios, ¿verdad? Y los hijos de Israel.
casi estamos hablando del mismo punto prácticamente. Entonces, Romanos 11 también. Voy a leer del 1 para ir abarcando lo que estamos al propósito. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La pregunta que hacíamos al puro principio. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué trata de decir Pablo con esto? Sí, pero que está presente ahorita como un representante, ¿verdad? De los israelitas convertidos. Dios no ha desechado porque Él ha tenido una oportunidad de formar parte de este plan de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta parte. No ha desechado a Israel por completo, porque estamos nosotros como representando al pueblo de Israel, ¿verdad? Como gente convertida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Aquí está citando una parte de, del papel de Elías. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquí lo resume prácticamente Pablo, el papel del verdadero israelita. Entonces, y dice el versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Otra parte que también Pablo trata de, que aquella parte de los endurecidos, ¿verdad? Son aquellos de que se mantienen dentro de ese papel que Pablo señalaba en Dios con su propia justicia, ¿verdad? Pero está la oportunidad para aquellos que han discernido prácticamente la oferta del plan de Dios. Esos son los israelitas. Entonces, bueno, leyendo todo esto, es un remanente de creyentes. Estos son los hijos de Israel. Pablo con esto hace una evaluación entre el Israel natural, cuando dice esta parte, ¿verdad? Que tiene mucho cuidado en el versículo 7, dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Con lo que se plantaba al puro principio, la gente que sostiene esto está súper equivocados. Entonces dice, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hablando del tiempo de Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo con esto hace una evaluación entre el Israel natural y el Israel espiritual, conformados por judíos creyentes. Versículo 22 y termino con la clase. Versículo 22, 24 dice, mira pues la bondad, hablando otro grupo, mira pues la bondad y la severidad de Dios,
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado, no de mucha permanencia, ¿verdad? En el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces Israel tiene siempre su oportunidad, ¿verdad? ¿Hay alguna? Sí, sí. Lo mencioné yo Jesucristo también, Ujú. este mandato, que le dijo, ve, le dice, y predica a este pueblo de oído, de oirán, pero Sí. oirán, pero Ajá. entonces aquí se ve como que a partir de Isaías, de este llamado, de este llamado que hace Isaías al pueblo, veo yo que como que hay una separación ya, ¿verdad? Porque Pablo, incluso el último mensaje que Pablo da a los judíos después de haber insistido, se recuerdan que Pablo le habían dado el evangelio a los gentiles, que eso hay que diferenciarlo del evangelio del reino, el evangelio de los gentiles. El evangelio del reino era para los judíos nada más, pero este evangelio se unificó porque ya se anunciaba el reino de Dios y de Jesucristo. Y Jesucristo, ya no hay Jesucristo. No era que el evangelio sea de Jesucristo, sino que en base a él era la promesa de la simiente, ¿verdad? Ujú. No una simiente, ya no mucha simiente, sino que una simiente, ¿verdad? Entonces eh, Pablo siempre llegaba primero a la sinagoga. Cuando llegaba al pueblo, lo primero que Pablo hacía era a la sinagoga, a explicarle a los judíos y a quererlos convencer que Jesús es el Mesías, pues, ¿verdad? O sea que él insistió, aunque no era el ministerio de él, pero él insistió. ¿Por qué? Dice, porque yo quisiera, dice, porque él a su nación se preocupaba. Sí. Y le enseñaba también a ellos a predicarles el evangelio del reino, a predicarles a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y esto lo sigue haciendo Pablo. Pero ya en el libro de los Hechos es que él dice así, ¿verdad? Dice, y como no, bueno, después que le dé este último mensaje a los judíos y que ellos están de acuerdo, ahí va. Ahí, entonces dice Pablo, dice, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí en retirarse, les dijo Pablo, esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y los sanen. Sabed pues, dice, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, ¿verdad? Entonces, incluso esto de los gentiles fue un misterio que tuvo escondido en Dios, porque ha revelado a Pablo, a los profetas, ¿verdad? Que los gentiles van a ser herederos y poderos de Dios, porque incluso Jesucristo no predicó, él predicó el reino de Dios nada más, y la salvación de los judíos, porque él iba a ser luz nada más para las otras naciones, luz a los gentiles, ¿verdad? Iba a llegar, pero Jesús solo anunció el reino de Dios nada más a los judíos. Y ahí es donde ellos no creen, pues, y es Dios de Pedro, lo que leyó, que les dice, que vino, y ellos no creyeron, pues, en él. Porque esto es la bendición para Israel, para ellos. Pero ellos aquí siguieron, pues, siempre con esto del mandato que le dio a Isaías, ¿verdad? Entonces, también tenemos que ver eso del evangelio de los gentiles, porque es la parte del evangelio de Dios, pero también aquí mismo
Sí, es la clase que viene después, el reino de Dios. Entonces, sí, el objetivo era ese, ¿va? De que en el plan de Dios ellos reconocieran de que su naturaleza pecaminosa tenía, digamos, en el plan de Dios un propósito de cambio. Solamente, gracias. Bueno, agradecemos a nuestro hermano Oscar por la clase de este día y la invitación siempre queda abierta para clases bíblicas de los días martes y jueves, una conferencia parecida a esta el próximo domingo y para las personas que quieran ampliar o ver otros temas, pues ahí está la folletera. Y queremos agradecerle también a las personas que se conectaron para esta clase. Para ir finalizando, buscamos en nuestros himnarios el himno número 146. Himno 146 que dice: Jesús, yo he prometido servirte con amor. Al finalizar el himno le pedimos a nuestro hermano Jaime que nos despide en palabras de oración. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí en este lugar y agradeciéndote, Padre, que así como tú nos has dado este conocimiento, te pedimos que
se puede expandir cada día más y más alrededor del mundo, y esperando de que mientras tu reino no se restablece aquí en esta tierra, te pedimos que tu buen espíritu nos guíe hasta el fin de nuestros días, y esperando también que tus misericordias no se aparten de todos los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos alrededor del mundo, que tú estés con cada uno de ellos, y principalmente que siempre nos deje el deseo de poder ver tu palabra como una fuente de vida, y esperando también, Padre, que así tus bendiciones no falten en todos estos hogares. Ahora, pues, Padre, todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos a través de tu Hijo amado Jesús. Amén.